Buenas tardes, Día Político por TSI, don José Luis Moncada, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenas, Ramón, un gusto en saludarlo. Y don Quiquito Ortiz, ¿cómo están? Mucho gusto. Y viendo un buen amigo, y ojalá el día de hoy aportemos datos, parafraseando el programa que tiene este hombre aquí para la democracia. El dato. El dato. No es decir que los datos que da José Luis Moncada son muy oportunos. Y en todos los aspectos, ¿verdad? No solamente financieros, yo le decía que ni comerciales, sino que de todos los aspectos de la vida. Es un programa que no me había dado cuenta que lo veo hace 4 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Es decir, es ameno, agradable, con buena información. Y yo le pregunto a Quiquito Ortiz, ¿a usted le dieron pasaporte diplomático? Todos los embajadores durante su cargo tienen pasaporte. ¿Vitalicio? No, mire. ¿Usted lo tiene vitalicio, sí o no? No, no lo tengo vitalicio. Es que nadie debería de tener un pasaporte ni un cargo vitalicio. Ajá. Los cargos son durante el tiempo que se desempeña la función. Y fíjese que a pesar de tener un pasaporte diplomático, nunca tuve una visa diplomática. No la quise usar, la visa diplomática. Yo entraba a los Estados Unidos de Norteamérica con mi visa particular. Es decir, hay veces que cuando usted se para en la fila de los diplomáticos, más bien lo quedan viendo mal. Porque se presta a mucha cosa de las valijas diplomáticas. Ha habido una gran cantidad de historias de los embajadores que abusan de su función, que a veces es mejor navegar con el pasaporte normal, le trae menos problemas a uno. ¿Y de dónde habrá sacado José Luis Moncada, el ex canciller Enrique Reina, eso de los pasaportes vitalicios? Mire, la Convención de Viena de 1961, que trata sobre las relaciones diplomáticas, establece los privilegios y las inmunidades que deben de tener un pasaporte diplomático. Y la del 63, los pasaportes oficiales. Esto lo que viene es que la Convención es parte de la ley interna de Honduras. Entonces, cualquier ley y reglamento que emita Honduras tiene que ir de acuerdo con esa Convención, que es un documento que se le da a un funcionario que va a ocupar una posición diplomática o una misión oficial en representación del país por el periodo que esté nombrado. Pero cuando este caduca, se vence o se exime, termina, el pasaporte tiene que ser devuelto o recogido por la autoridad competente. Yo particularmente creo que en el caso de los expresidentes sí, porque el honor de haber sido un expresidente que siguen manteniendo políticas internacionales, dando conferencias y demás, pues yo creo que a eso se le debería otorgar. De ahí a ninguno. Mire, en las migración de Estados Unidos, usted puede tener un pasaporte diplomático acreditado en Venezuela y en Chile y le dice, mire, si usted no viene a misión oficial a Estados Unidos, váyase allá, ahora, a la otra fila. Pero permítame, don Enrique Reina sustenta él esto que aprobó este acuerdo, que mañana van a presentar una moción exhortativa en el Congreso. Para el reglamento. Para que la Cancillería, porque no lo puede hacer, no puede intervenir directamente en funciones del Ejecutivo, el Poder Legislativo, sino para que la Cancillería tome en cuenta lo que el Congreso está pidiendo. Pero él se basa en el artículo 3 del reglamento de pasaportes diplomáticos oficiales y especiales, cuando dice en el inciso J, funcionarios de carrera de servicio exteriores debidamente escalafonados y en servicio activo. Bueno, ahí yo creo que sí, pero carrera en el estricto sentido de la palabra. Pero darle a un ex canciller o a un ex vicecanciller un pasaporte vitalicio diplomático. Bueno, le han dado diputados vitalicios ahí en el Congreso. Entonces, ¿de qué se asusta? Es que aquí todo el mundo trata de cubrirse. Mire, ¿por qué se desempeñan muchos cargos en la administración? Para protegerse. ¿Por qué existían las inmunidades? Para protegerse. ¿Por qué las quitaron? Porque habían abuso de las inmunidades. Aquí había un diputado que podía matar a alguien y no iba a la cárcel. Muchos robaron y no fueron a la cárcel. Entonces, estamos en una situación bien compleja que va a tener relación con la temática electoral que vamos a discutir, y es que no nos damos cuenta en realidad del país en el que estamos. Un país que vive en una supuesta democracia con un sistema antidemocrático.
Y usted me dirá, ¿por qué un sistema antidemocrático? Porque aquí escogemos los presidentes por minorías. Esto se había dado en el pasado, pero no tan evidente y tan directo que realmente tuvo un efecto en el proceso electoral. Yo creo que la clase política y sobre todo los tres partidos que tienen ahorita una representación sustantiva en el Congreso deben estar claros de que la ciudadanía no está conforme con el proceso electoral del año pasado y que si no hacen reformas sustantivas en el marco electoral, pues el abstencionismo va a crecer sustantivamente y que, como dice Enrique, la minoría va a seguir eligiendo presidentes en Honduras y eso no es lo que es la representatividad democrática. Lo que vimos en los griegos y en los romanos, que hablaban el respeto de aquella mayoría, pero una mayoría real. Ese informe habla del asalto que pretendían o hicieron a las instituciones electorales del país en este último proceso electoral, en el miedo que metió el Ministerio Público a funcionarios electorales, en la intervención directa de Fuerzas Armadas de Honduras en el proceso electoral. En base a eso, creo que esta tarde nosotros podríamos concluir en dar algunos insumos al Congreso Nacional, si es que tienen la voluntad de poder hacer reformas electorales. 2009, le voy a hablar con hechos concretos. Este su servidor manejó el proceso del golpe de Estado, 2009. Yo creo, bueno, cada proceso es diferente. Y tal vez me ayuda José Luis. No hemos tenido en Honduras un proceso normal. Cuando entró Roberto Suazo Córdoba al poder y quiso dar las elecciones para el próximo proceso electoral con Ascona, tuvo la opción B, una crisis terrible. Después de Ascona vino Callejas, que obviamente tuvo una mayoría abrumadora, que es el elemento fundamental que ha salvado los procesos electorales, incluyendo el proceso primario desastroso que manejó este Consejo Nacional Electoral. Después de Callejas vino Carlos Roberto Reina. Carlos Roberto Reina, que fue obviamente también un triunfo arrollador por todo lo que se había vivido donde Callejas. Después vino Maduro, y Maduro fue otra crisis terrible del panameño y todas las demás cosas. Se saltaron Carlos Flores. Se saltó Carlos Flores. Se saltaron Carlos Flores. Bueno, pero siga. Se saltó Carlos Flores. Siga. No, perdón. Carlos Flores estuvo antes de Maduro. Ese no me lo puedo saltar porque si me lo salto, salgo mañana. No, pero ahí, ¿qué pasó con el gobierno, el proceso electoral de Carlos Flores? Ahí se hicieron cambios sustanciales. Por primera vez aparece un nuevo documento electoral, la nueva tarjeta de identidad. Correcto, sí. Aparece la papeleta separada para votar diputados, presidente. Aparece el voto domiciliario. Es cierto. Entonces, si usted se fija, ese proceso electoral, porque se implementaron nuevas normas electorales, fue el proceso con mayor votación en la historia y con mayor participación. Porque ese es uno de los elementos fundamentales de la materia electoral. La materia electoral no puede ser estática. La materia electoral se tiene que adaptar a la realidad que está viviendo cada uno de los países. Por eso no hay un código electoral universal. Hay principios para hacerlo. 2009. En el 2010, la Comisión de la Verdad nos entrega un informe. Se lo entregó a la sociedad hondureña en general. Ahí da cualquier tipo de recomendación. Esas recomendaciones dicen, hay una situación grave en la institucionalidad del Estado y hay que corregir porque los poderes se siguen confrontando. Y señala una serie de recomendaciones. ¿Qué sucedió? Nada. Al contrario, en vez de aceptar esas recomendaciones, se implementó la reelección que nos volvió a generar una crisis. Y hoy hemos caído en una situación donde hay una realidad política de varios partidos políticos, pero 3 partidos políticos que son los que tienen, digamos, los caudales importantes. Y esos caudales importantes decidieron en el último proceso repartirse el Consejo Nacional Electoral y se retrocedió, que en vez de pasar a una institución que por lo menos no era tan política, se politizó al extremo. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que estamos viendo. Ahora, me tengo que ir a la primera pausa para que José Luis me reaccione. Mire,
desde esta Comisión de la Verdad, y yo creo que de mucho antes, han habido recomendaciones de hacer reformas electorales en Honduras y no se ha hecho absolutamente nada. Seguimos con las mismas leyes, seguimos con las mismas propuestas, seguimos con el mismo orden jurídico y los resultados siguen siendo los mismos. Después de la pausa me reacciono. Bueno, ¿y por qué no interesa a José Luis Moncada entonces hacer reformas en el país en materia electoral? Mire, el actual Congreso de la República, el presidente Tomás Zambrano nombró una comisión que creo que Antonio Rivera las preside y le integran varios diputados de los 3 partidos que están con mayor representación. Yo creo que la línea o los puntos a reformar están bien claros. Y todos los hondureños lo sabemos. Aquí no nos hagamos los tarugos. Todos sabemos lo que se debe hacer en la reforma. Pero cuando el componente político y los intereses particulares inciden, ahí está. Yo esperaría que estos 84 nuevos diputados que entraron al Congreso tengan una posición diferente y entiendan cuál es el mensaje de la población en Honduras en tener procesos diferentes. Y en el caso del Consejo Nacional Electoral, mire, yo desde marzo del 2024, cuando se eligieron las autoridades del Consejo actual y que no asumieron hasta septiembre, a mí me preocupó porque dije yo, van a alargar la toma de decisiones coyunturales o torales como el TREP, como el traslado de las urnas. Es decir, demoraron todo lo que era necesario haber hecho desde 2024 para dejarlo en una crisis ocasionada en los últimos semestres del 2025 para tener una situación caótica e innecesaria. Porque usted tiene tres consejeros y tiene una cantidad de gente contratada por 4 años. ¿Y qué hacen los otros 3 años? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no podemos tener un TREP ya propio del Consejo Nacional Electoral? No estar haciendo esos procesos de acá, de para allá y demás. ¿Por qué no tenemos ya un sistema de biométrico ya propio? ¿Por qué no tenemos una cantidad de cosas que ya diríamos? ¿Por qué no guardamos el equipo y lo tenemos como lo hace México, como lo hace Costa Rica? Mire, Costa Rica recientemente a las 9 de la noche ya la presidenta ya estaba electa. Y nosotros nos demoramos hasta el 24 de diciembre. Es decir, no puede ser, ¿verdad? Entonces, ahí la responsable es la clase política. Pero yo sí creo que la sociedad hondureña debe demandar más esta cosa. Y como quien dice, bien, empujando fuerte, porque no podemos tener en el 2029 un proceso igual. Ahora, ustedes se reunieron con la misión, ¿verdad? Los expresidentes del Consejo Nacional Electoral. Sí, fuimos invitados a ver el informe, las recomendaciones, pero es más de lo mismo. Yo creo que José Luis acaba de tocar la horta electoral. Mientras no nos pongamos de acuerdo en cuáles van a ser las reglas de juego fundamentales en esta realidad, vamos a seguir tropezando. ¿Sabe por qué? Porque quienes gobiernan, y esto es una costumbre de quien gana el poder, quiere conservar el poder y utilizar las instituciones del Estado para quedarse en el poder. Y una de las instituciones que le vuelan el ojo es al Consejo Nacional Electoral. Y hoy lo que yo estoy viendo es un alto grado de politización. Yo nunca había visto un Consejo Nacional Electoral de esta naturaleza. Y yo he estado en varios procesos electorales. Estuve incluso en el tribunal. Quiquito, pero siempre hubo una influencia. Siempre, pero no así. Destructiva. Cuando usted estuvo también hubo. No destructiva. Cuando usted estuvo también hubo ahí influencia política. No le pregunto. Pero no destrucción de la Bueno. institucionalidad. Ok. Que ese es el por esto es lo que queremos aquí rescatar. ¿Qué podemos hacer para rescatar esto? Ponerse de acuerdo. Pero el ponerse de acuerdo significa hacer lo que todos sabemos se tiene que hacer. Ejemplo, tenemos que ir a una segunda vuelta, sabiendo lo que ha sucedido. Tenemos que ciudadanizar la mesa. Es que son cosas que no se discuten, porque los partidos políticos meten la mano y venden las patentes de corso, que son las credenciales. Es decir, hay cosas fundamentales. Tenemos 46 años de hacer elecciones, papeletas, transmisión de resultados. ¿Cómo es posible que no puedan hacerlo si ese es un acto repetitivo? El conflicto no está en el ciudadano. El ciudadano llegó a votar, más bien salvó el proceso. ¿Dónde está el conflicto? En los que dirigen el proceso. ¿Y por qué está el conflicto en los que dirigen el proceso? Porque se escogen para que a través de acuerdos ganen el poder desde el poder.
Y eso es como los pasaportes, una garantía de que yo voy a tener una cuota de poder, gane o pierda. Y si no, vean lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué es lo que está resultando de ese producto que está ahí? Un cogobierno. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo ahí y no rescataron las reglas de juego. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo nunca vi eso. Que hayan nombrado un presidente sin terminar de contar las actas. O un alcalde sin terminar de contar las actas. Si esa es la esencia de la democracia. ¿Contarían mi voto? ¿Contarían tu voto, José Luis? ¿Contarían el suyo? El mío cuenta. Yo decidí por alguien. No puede ser, Ramón, que usted diga, mira, no vamos a abrir las actas porque la proyección nos indica que eso no va a cambiar, que no va a tener ningún efecto. Eso no puede ser. Es decir, en cualquier parte del mundo el proceso tiene que ser completo, limpio, porque la proyección puede cambiar en X o Y departamento, en X o Y mesa. Es decir, usted no puede decir que la tendencia, dice, la tendencia nos indica y no vamos a contar, y no vamos a tomar. No, eso no puede ser. Eso le quita legitimidad, ya sea para uno o para otro. Entonces, eso lo que hace es que el hondureño no quiere ir a votar. Diga, ¿para qué voy a ir a votar? Bueno, ¿Para qué voy a perder tiempo? Pero entonces que desde el gobierno no atenten contra la institucionalidad, pues. Totalmente. Que no metan presión, que no metan ahí militares afines a una ideología política. Entonces, por eso le digo, tenemos que comenzar por ahí, en ordenar las cosas en Honduras. Pero el tema es, todos lo han hecho. Sí. El 9 de marzo yo creo que fue un ejemplo claro de una intromisión de las Fuerzas Armadas en un proceso electoral interno que no procedía. Y ahí hubieron imputados y la Fiscalía se quedó callada. Me explico, solo atacó a funcionarios del Consejo Nacional Electoral, cosa que no corresponde al respeto que la misma institución de las Fuerzas Armadas debe tenerse. Me explico, el Ministerio Público, el Congreso de la República, en esas situaciones. Yo pienso que las consejeras, más allá de lo que la gente dice, que fueron las salvadoras de la democracia, mire, es su obligación, era su trabajo. Para eso a ellas se les pagó, para que ejercieran su función y demás. Entonces, es más, yo particularmente creo que usted hace una evaluación de todo el proceso, usted va a encontrar que hubieron situaciones que se hubieran podido subsanar por los 3 consejeros en el debido tiempo. Y no lo hicieron, porque hay un juego político. ¿Y quién irrumpía en esos 3 consejeros? ¿Quién irrumpía en esas reuniones de los consejeros? Le voy a contar, Ramón, le voy a contar. No, es que aquí hay nombres, aquí hay culpables con nombre y apellido. Elecciones Carlos Flores, doña Nora de Melgar. Compitió doña Nora de Melgar contra Asfura, ¿se acuerdan? En las internas. Ok. Los nacionalistas tuvieron un enorme conflicto Estamos hablando de Elías Asfura, para que Elías Asfura, correcto. Un gran conflicto. Tribunal Nacional de Elecciones, un órgano eminentemente político. Lo ponían los partidos políticos y lo quitaban cuando querrían. De repente, las Fuerzas Armadas. Jun Pacheco, le doy nombres y le doy historia. Óigame, el Tribunal Nacional de Elecciones tiene que venir aquí, al Estado Mayor conjunto, para arreglar el problema de los nacionalistas en Atlántida. Estoy hablando desde hace más tiempo. ¿Y qué le dijo el órgano electoral? Disculpe, las Fuerzas Armadas están supeditadas al órgano electoral. Ustedes tienen que venir y devolver las actas aquí. Pero son cuestiones de actitudes, es lo que dice este hombre. Pero, ¿cómo es posible que si yo soy el órgano supremo electoral en materia constitucional, está bajo mi orden todo el mundo, nadie me obedece? Óigame, ¿quién está fallando? La institucionalidad. ¿Por qué? Tal vez les faltó ese manejo que debió haberse hecho en un proceso, porque los procesos electorales son complejos todos. Pero ¿quién vuelve débil la institucionalidad? Ellos, los 3 ellos. ¿Ah? Los 3 ellos. ¿Quién vuelve débil la institucionalidad? Cuando miramos a un jerarca militar que no hacía caso al Consejo Nacional Electoral, donde quería poner las reglas del juego político. Yo lo relevo del cargo, como si no están bajo mi custodia. Es que mira, cuando le pide... Entonces, ahí donde digo, entonces, ¿quién vuelve débil las instituciones? Le pide la Plaza Marte para los vehículos, le dice, no, fíjese que tengo una feria navideña. Es que no le tiene que... Yo no le tengo que pedir, le tengo que ordenar. Claro. La palabra es ordenar.
Usted me pone a disposición del Consejo Nacional Electoral la Plaza Marte porque ahí vamos a colocar los vehículos. No, vería bien, no, por favor. El que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Hay cambios estructurales. Hay que hacer cambios estructurales en materia política del país. Y yo creo que la gran oportunidad que podríamos... Bueno, confiamos que puedan haber. No van a ver. Ahora, yo digo, ¿hasta cuándo veremos despolitizados estos órganos electorales en Honduras? Era más fácil cuando estaban totalmente politizados. Te lo digo, sinceramente. Yo he estado en los dos. Tribunal Nacional de... No, pero usted dele gracias a Dios que era un bipartidismo que se ponía de acuerdo, Quiquito. No, dele gracias a Dios que había un bipartidismo que se ponía de acuerdo. El componente de un tercero genera ese tipo de situación. Ahí detona la situación política en el país y usted lo sabe muy bien. Ahí usted lo sabe muy bien. ¿Y los países que tienen 4 partidos? Vamos a ver, ¿qué se hace? No. El tema es, si usted sabe esa realidad, no va a utilizar el Estado para destruir lo que debe de empezar a construir, que son reglas de juego claras. ¿Para qué? Okay. Para que todos los acepten. Mire qué curioso. El día de hoy, un consejero dice que hubo fraude y un ex candidato dice que hubo fraude. Óigame, eso no debe llamar la atención, aunque no le guste al que lo oye. Eso significa que nadie aceptó las reglas de juego. El propio órgano electoral dice, uno de sus miembros que hubo fraude. Ni en el 2009, ni cuando la reelección, ni cuando hubo el tema del fraude electoral que se hizo por parte de Juan Orlando. Ok, me tengo que ir a la pausa. Ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, la parte final del programa, por favor, resúmanme 4 reformas electorales urgentes que hay que hacer desde el Congreso Nacional. Bueno, mire, la segunda vuelta. Sí. Despolitizar el Consejo Nacional Electoral. Sí. La ciudadanización de las mesas. Sí. Y la estabilidad del personal para poder tener el equipo y el material preparado con pruebas durante los 4 años, porque no podemos seguir en que el último año es el único que trabajan. Quiquito. Y eso se logra sentando a 3 personas. Ajá. A Mel, a Tito y a Narral. Ninguno de los dos me dijo reformas a la ley interna de las Fuerzas Armadas de Honduras. Ninguno de los dos de ustedes me dijo. Dígame, teóricamente ellos obedecen. Ninguno de los dos me dijo que había que hacer la Constitución de la República está bien clara. El artículo de la Constitución dice cuál es el papel de ellos, me explico. Que lo quiso interpretar Roosevelt a su manera, esa es otra situación, me explico. Es totalmente, y usted vio el cambio cuando llegó el otro. Totalmente. Quito. Dios nos haga reconfesado en el próximo proceso electoral, porque yo creo que nada ha cambiado. Lo que se va a volver a utilizar es el poder para hacer las reformas que los que están en el poder quieren para mantenerse en el poder. Yo le agregaría también lo que ustedes dijeron al principio del programa, que hay que contratar una ya del Tribunal o del Consejo Nacional Electoral, que ya lo tienen ellos. Ya es tiempo. Toda la tecnología es propia. Sí, toda la tecnología, toda la informática, toda la data. Todo. Toda la influencia tecnológica el software, en el proceso electoral todo. debe de ser manejada por el Consejo Nacional Electoral. Eso de estarle dando a terceros, tercerial esto, es lo que provoca caos en los procesos electorales. Y con personal técnico y calificado. Y capacitado, Quiquito. Sí, no hay duda alguna de que se necesita una toma de decisiones fuerte. Lo más difícil es cómo logramos eso, porque todo el mundo sabe lo que se necesita. Yo coincido con José Luis. El tema no está en la parte tecnológica, sino que está en la parte política. Y Señores, la parte política tiene que llegar a un razonamiento donde Honduras ya no aguanta más una naturaleza de esta cosa que nos indica que el 55% de la gente no fue a votar y que el presidente de la República salió sumamente cuestionado con un 14% versus un 14% de quien perdió. Gracias, Quiquito. Gracias, don José Luis. Muy amables. Hasta Gracias. aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.